Uno de los líderes, sin duda, que tenemos como referente en la iglesia cristiana y en la historia bíblica es Moisés. Cuando uno estudia entre líneas la vida de Moisés, uno nota que tenía problemas de carácter. Asesinó a una persona. Sin duda alguna, la relación de Moisés con Dios fue clave para su éxito. Algo sucedió en la vida de Moisés por la intervención divina que entendió que tenía que ser manso y humilde de corazón, que es el mensaje de Jesús de Nazaret. Bienvenidos a este episodio número 3 en Descifrando el Código. Seguimos con el doctor Samuel Pagán, quien nos ha venido a dar una clase magistral para que podamos entender cómo interpretar la Biblia, viendo la historia de Israel. En nuestro episodio número 2 estuvimos hablando acerca de David, y en este tercer episodio vamos a estar hablando acerca de Moisés, como un líder emocionalmente sano. Así que, doctor Samuel, bienvenido nuevamente a este tercer episodio. Disfrutando estos temas y las preguntas y las implicaciones, realmente mi placer es estar con ustedes el día de hoy. Que bueno, uno de los líderes, sin duda, que tenemos como referente en la iglesia cristiana y en la historia bíblica es Moisés. ¿Por qué no damos una introducción breve, doctor Samuel, de todo lo que has podido entender y estudiar acerca de este hombre? Mira, Moisés es una figura singular en la Biblia porque Moisés es el primer, después de los patriarcas, pasa el libro de Génesis, el libro de Éxodo comienza diciendo el nuevo faraón no conocía a José, y ese es el ambiente y la estructura y el entorno político, social, emocional, espiritual que recibe a Moisés. Desde pequeño, Moisés tuvo dificultades, lo iban a matar cuando pequeño. ¿Sí? Cuando luego crece en el palacio, sale a visitar a su familia, asesina a una persona, se complica su vida y se tiene que ir al desierto. En el desierto comienza a vivir, luego cuando cumple su encomienda del desierto, regresa, pero para liberar al pueblo. 3 periodos de su vida. Cada periodo de 40 años, no de 32, no de 55, 40. Es decir, el número 40 en la escritura significa una educación completa. Ok. 3 veces bien educado. Aprendió bien en la corte del faraón, aprendió bien como pastor y aprendió bien como libertador. No podía ser un buen libertador sino haber vivido el desierto. Y no pudo haber vivido bien el desierto si no había vivido previamente en Egipto, en la corte del faraón. Y una de las cosas que aprendemos, lo aprendí yo escribiendo el libro sobre Moisés, es que cada vez que tenía problemas, Dios utilizaba una mujer para sacarlo adelante. Okay. Las parteras, la hermana, la mamá, las asistentes de la hija del faraón, la hija del faraón, posteriormente su mamá, luego la esposa, la suegra. Hasta la hermana. Hasta la hermana. Sí. Qué buena reflexión, doctor Samuel, porque tengo en mis manos este libro que nos escribes acerca de Moisés, vida, enseñanza y significado. ¿Cuáles serían los temas principales que mencionas en tu libro acerca de Moisés? Toco varias cosas. Número 1, aspectos biográficos, aspectos de su personalidad. Parece que Moisés tenía un temperamento muy difícil. Cómo Dios trabajó con él para cambiar. Elementos históricos en la narración bíblica que tienen importancia capital en su vida. Por ejemplo, explicamos la revelación de la zarza, las implicaciones de la zarza. Hablamos acerca de la revelación en el monte Sinaí, que el Señor habló con Dios cara a cara. Él le vio solamente las espaldas. Hablamos del monte Nebo, la importancia del monte Nebo, la importancia de su temperamento, la importancia del camino de Egipto, el camino de la liberación por el desierto del Sinaí, el capítulo de abrir el mar. Todo eso hablamos y para entenderlo un poco más, ¿por qué? Esto es importante en Moisés. Cuando Jesús de Nazaret necesitó unos testigos que afirmaran su vida y su ministerio
que estaba con los discípulos, los subió al monte, posiblemente al monte de la transfiguración, y los dos testigos que llegaron fueron Elías y ¿quién más? Moisés, tremendo. Representante de la ley. Tremendo, tremendo. Un personaje con letra mayúscula. Sí, sin duda alguna, un gran líder para nosotros y que podemos aprender mucho de él, ¿no? Mira, durante los 40 años, doctor Samuel, que estuvieron sobre todo en el peregrinaje, ¿cierto? Durante su travesía para llegar a la tierra de Canaán, Moisés enfrentó muchas situaciones, muchos retos, muchos altibajos en su liderazgo, agotamiento, ansiedad. ¿Cómo podemos relacionar estas experiencias que son un desafío hoy? ¿Cómo podemos aprender de lo que él experimentó y aplicarlo a nuestra vida y a nuestro liderazgo hoy? Mil. Ese tema nada más ocupa 2 o 3 programas. Pero quisiera empezar para decirle, porque es interesante. Dios se revela a Moisés, saca a mi pueblo, ¿recuerdan? El faraón parece que era bipolar, según los criterios contemporáneos, con una especie de esquizofrenia. Por la mañana le decía, sí, los voy a dejar ir, por la tarde se arrepentía. Esa actitud la superó. O sea, tenía sentido de dirección. Saca al pueblo y lo primero que sucede, no pronto, sino literalmente, lo primero que sucede cuando salen de Egipto es que no encontraron agua de manera inmediata y comenzaron. El texto bíblico usa cuando traducimos la Biblia, utilizamos palabras que puedan comunicar el significado, pero palabras elegantes. El texto que como hemos traducido el hebreo ahí es que empezaron, fíjate qué bonito se escucha, empezaron a murmurar sobre Moisés. Es que no había tumbas en Egipto que nos trajeron a morir al desierto. Comenzaron un chismecito. Y cómo Moisés trabajó con ese chisme. Confió en las promesas de Dios. Se hirió. Comenzó a hablar con Dios. Es decir, que no empezó a confrontar a la gente. Mira, te pusiste a hablar de mí. A aumentar la tensión. Lo mejor, y esa es la gran enseñanza, lo mejor que uno puede hacer en esta vida, cuando hay una situación de tensión interpersonal, donde la verdad no está en el ambiente necesariamente, es actuar con sobriedad, confiar en la promesa de Dios y seguir el camino. Uno no se puede detener bailando con los chismes. Uno sigue para cumplir su propósito en la vida. Qué bueno, doctor Samuel. Y ese puede ser el sermón dominical para que estén los pastores que estén escuchando. Ya lo tienen ahí, gracias a la introducción del doctor Samuel Pagán. Doctor Samuel Pagán, sin duda alguna la relación de Moisés con Dios fue clave para su éxito como líder. ¿Qué principios de su relación con Dios podemos nosotros aplicar hoy a nuestra vida espiritual? Mira, parece que Moisés cumplía sus labores cotidianas, era pastor, tenía que cuidar las ovejas, en la corte del faraón era un príncipe con responsabilidades, o sea, tenía su labor cotidiana. Pero nos da la impresión que parece que separaba, interesante esto, tiempo de calidad para estar con Dios. O sea, este carril devocional en la vida de Moisés no podemos subestimar. O sea, uno no sube al Sinaí para hablar con Dios, porque Dios no tenía con quién hablar, y digo, busca el primero que encuentra que suba aquí conmigo. No, o sea, ese diálogo de Moisés con Dios, donde se hablan de corazón a corazón, donde Dios revela su gracia, donde le da las tablas de la ley, donde las escribe con el dedo de Dios. O sea, Dios se comunica con Moisés porque Moisés se comunica con Dios. O sea, la espiritualidad transformadora, mira que le puse apellido, la espiritualidad que modifica el carácter, la espiritualidad que nos cambia las prioridades de la vida, la espiritualidad que nos hace mejores personas, no está fundamentada en la emoción. Sí. La emoción es parte de nuestra vida, pero el fundamento de la espiritualidad no puede ser lo emotivo. El fundamento de la espiritualidad está en la revelación de Dios, en la escritura,
en la ley, en el caso de Moisés, en la ley del Señor. Entonces, ese conocimiento de la ley, ese conocimiento de la revelación divina, poco a poco, fue en aumento hasta que llegó el momento que Dios le dijo a Moisés, sube, pero sube tú solo. Que esta conversación es de corazón a corazón. Y uno nota eso en otros momentos importantes, cuando la situación estaban a mitad del desierto. Hay una imagen muy bonita de la revelación de Dios, es que de día lo guiaba una columna de humo y de noche lo guiaba una columna de fuego. Es decir, que se dejó guiar por el Señor de día y de noche. Recuerdo cuando le dice, si tú no vas con nosotros, hablándole al Señor, prefiero quedarme aquí, ¿no? O sea, que el Prefiero Señor no. le dice, no te preocupes, que yo voy a mandarte el ángel. Y en vez de decirle, qué bueno, Señor, que me mandaste, no, Sí. si tú no vas, yo no voy. Eso es sin duda alguna una clara enseñanza para nuestros Sí. días, ¿no? En cualquier decisión que tomemos, Tenemos en que cualquier incorporar. reto, si Dios no está allí presente. Doctor Samuel, hemos hablado mucho en estos días, es un tema que comúnmente se habla a través de la iglesia, ahora ha tomado como un tema principal dentro de sus enseñanzas, acerca de la salud integral. Y se habla mucho hoy de salud emocional, de salud mental dentro de la iglesia, porque es un área que también hemos entendido que es importante en el individuo, ¿no? Y entendiendo la vida de Moisés, todos los retos que él pudo tener, ¿has podido ver este problema o esta situación que Moisés logró enfrentar de la salud emocional, de cómo tener un liderazgo saludable? ¿Esto lo has podido entender en la vida de Moisés? Sí, mira, cuando uno estudia entre líneas la vida de Moisés, en el texto bíblico, uno nota que tenía problemas de carácter, de genio, de temperamento. Asesinó a una persona. Dios le da las tablas de la ley y en un coraje la rompe. O sea, no está hablando del libro de Moisés Samuel Pagán, que lo rompió, no le gustó y lo rompió. Estamos hablando de la revelación de Dios. Luego de hablar con el Señor cara a cara, en efecto, tenía problemas de carácter. En el momento que necesitaban agua, el Señor le dice, toca la piedra y le da un golpe. O sea, sistemáticamente uno nota que tiene problemas de genio. Sin embargo, para los predicadores y los maestros de escuela bíblica, sin embargo, en el libro de Levíticos, cuando se alude a Moisés, es que dice de Moisés y dice, este es mi siervo Moisés, que es manso como ninguna otra persona. ¿Cómo podemos en la entender historia. eso? Sí. Eso únicamente se puede entender a través de la transformación que hace Dios en las personas. Algo sucedió en la vida de Moisés por la intervención divina, que entendió que tenía que ser manso y humilde de corazón, que es el mensaje de Jesús de Nazaret. Esa persona temperamental, esa persona hostil, esa persona inmisericordia, esa persona de firme de carácter, cuando cae en las manos de Dios, se hacen más mansos, porque tienen la capacidad de controlar el genio. A veces algunas personas me dicen, disculpe doctor, yo nací así. No, uno tiene el poder y la capacidad de controlar el genio. Lo que sería el dominio propio. Claro, Exacto. porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor Y dominio. y de dominio propio. Es decir, que Moisés aprendió que el triunfo en la vida no está relacionado con las malas crianzas, ni está relacionado con tirar las puertas, ni está relacionado con gritar ni hablar malo, sino está relacionado con el autocontrol. Y manso no es ser menso. Dios no quiere que la gente sea mensa, sino que tenga la capacidad de controlar lo que dice y controlar lo que hace, porque a última instancia nosotros tenemos que pagar las consecuencias de nuestras propias decisiones. El asesinato del soldado egipcio que estaba maltratando a los hebreos le costó la salida de Egipto
y dejar la corte del faraón y dejar de ser príncipe. Tuvo que pagar las consecuencias. El mal rato con Dios de romper las tablas de la ley y dar la piedra, le costó no entrar a la tierra prometida. Nadie paga las consecuencias inmediatas de nuestras decisiones. Por eso es que tenemos que pensar bien qué hacemos, controlar lo que decimos, controlar lo que hacemos, porque uno es esclavo de lo que dice, pero solamente es dueño de lo que se calla. Hablábamos, doctor Samuel, de cómo tener esa sanidad integral, ¿sí? Y cómo Moisés nos puede ayudar a entender varios de estos elementos que tú has mencionado. En nuestras iglesias necesitamos iglesias saludables, Claro. emocionalmente saludables. Algunos de esos principios que tengas en mente de cómo la historia de Moisés nos puede ayudar a entender cómo traer sanidad a nuestras comunidades de fe. Muy bien. Varias recomendaciones concretas, pastorales, pero de la vida también. Pastoral en la universidad, en la escuela, en los trabajos. En primer lugar, uno tiene que tener un proyecto de vida. Tan pronto Moisés descubrió que lo que Dios quería con él era liberar al pueblo de Israel del cautiverio de Egipto, ahí comenzó a reorganizarse su vida. Y comenzó a superar poco a poco el genio, el temperamento, el carácter. Ese proyecto de vida. Segundo, uno tiene que aprender de las virtudes que tenemos, pero uno tiene también de aprender de los errores. Y cuando aprender de los errores es, número uno, evitar repetir el error. Pero sobre todo es evitar los contextos en donde se cometieron esos errores. Es decir, que si su problema es con el alcohol, un ejemplo concreto, no trabaje en un bar. Okay. Si su problema es con el cigarrillo, pues no trabaje en un lugar donde se esté... En una cigarrería. Una cigarrería o con compañía de tabaco. Si su problema es con la droga, no trabaje en una comunidad donde se están vendiendo drogas lícitas e ilícitas. Uno tiene que evitar el ambiente donde uno puede fallar. Y esa es una lección de Moisés. Una tercera lección de Moisés, que yo creo que es muy, muy importante, es que uno tiene que aprender a tomar decisiones fundamentadas en la evaluación de la realidad. Las peores decisiones que uno toma en la vida es cuando uno está después de un mal rato, con coraje, o después de un buen rato, que creyendo que uno lo puede conquistar todo. Las buenas decisiones de la vida se toman cuando uno se sienta con sobriedad, evalúa lo que nos está sucediendo y una vez de hacer una evaluación sobria, entonces toma decisiones y marcha adelante y puede tomar decisiones sobrias y sabias en la vida. Lo aprendemos de Moisés. Total, sin duda alguna, Moisés es un hombre que nos deja una gran enseñanza. Doctor Samuel, hemos llegado casi a la parte final de este episodio número 3, entendiendo a Moisés y entendiendo sobre todo la sanidad integral que vemos reflejado en el trato de Dios con Moisés en la Biblia. ¿Podrías darnos algunos consejos prácticos sobre el liderazgo de Moisés? Aunque ya hemos tocado a lo largo de esta serie, de este episodio, pero elementos muy puntuales, doctor Samuel Pagán, que podemos aprender del liderazgo de Moisés. Por ejemplo, preparar su siguiente generación, lo mencionaste. Pero danos unos elementos claves para entender nuestro liderazgo. Mira, de la vida de Moisés uno tiene mucho que aprender, dividido en 3 niveles. Pero no toqué ahorita en la corte del faraón. En la corte del faraón, Moisés aprendió la teoría de la vida. Todo lo que... La mamá, en el mundo hebraico, las mamás juegan un papel protagónico en la educación de los hijos. Entonces, la mamá debe haberle enseñado del Dios creador, del Dios que hizo el arca y llamó a Noé, del Dios que se reveló a Abraham y a Sara, sal de tu tierra y de tu parentela. Aprendió la teoría. Eso es importante en la vida. El liderazgo. Aprender los salmos. Aprender los discursos de Jesús de Nazaret, aprender las enseñanzas del apóstol Pablo. Eso es importante. Yo recomiendo que la gente memorice los textos. Yo sé que eso ahora no es muy popular
porque lo tenemos, ¿verdad?, en el teléfono inteligente y aquí no ha pasado nada. Pero yo recomiendo que la gente se aprenda de memoria los salmos, porque en el momento oportuno, lo que tenemos por dentro, lo que hemos memorizado, lo que está dentro de nosotros, es lo que sale a la luz. Es decir, que si usted lo que tiene por dentro es resentimientos, en la tensión salen los resentimientos. Pero si usted lo que tiene por dentro es paz, salmos, enseñanzas de Jesús de Nazaret, en momentos de tensión, lo que sale es esa paz, esos textos de Jesús de Nazaret, y eso nos enseña. Moisés lo aprendió la teoría, y de ser en la corte de Egipto, y de ser un príncipe de Egipto, llegó a ser pastor. Yo le digo a la gente, no importa tu pasado. El pasado de Moisés era que lo querían matar. No importa tu pasado. Tú puedes escalar las montañas y llegar al Sinaí. Si tú permites tener la experiencia en la zarza donde Dios se revela a tu vida. Una vez que nosotros nos encontramos con el Eterno, nos encontramos con el Creador, nos encontramos con Jesús de Nazaret para la comunidad cristiana, nosotros estamos preparados para subir primero al Sinaí y luego al Monte Nebo para ver la gloria de Dios. Wow. Hemos llegado al final de este episodio 3, Entendiendo la vida de Moisés. Estamos descifrando el código con el doctor Samuel Pagán y queremos invitarte a que nos acompañes en nuestro 4.º episodio aquí a través de CBC La Voz.